Les doy la bienvenida a nuestro módulo 7 que corresponde a protección contra arco eléctrico según la NFPA 70E. Debido a la importancia y a la extensión de este tema, vamos a dividir este módulo en varias partes, dentro de las cuales entonces vamos a comenzar viendo la parte uno que les presentamos a continuación y está a cargo del ingeniero Santiago Arias Guzmán. Entonces, entendiendo que hay unos riesgos eléctricos, pues vamos a entender qué son estos riesgos eléctricos y cómo se producen. Entonces, el primero de ellos va a ser lo que es el arco eléctrico. Vamos a analizarlo porque es el que tiene una cifra más alta y porque es un concepto que no todos los ingenieros comprenden, no todos los ingenieros manejan. Entonces, ¿qué es el arco eléctrico? El arco eléctrico se define como un incidente en que una enorme cantidad de energía radiante concentrada explota hacia afuera del equipo eléctrico. Entonces, básicamente, compone un haz plasmático compuesto de iones altamente energizados que pueden alcanzar temperaturas de 20.000 grados centígrados. Y es algo como lo que se muestra en la pantalla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Esto pueden ser unas celdas que están alojando unos dispositivos de protección o de interrupción. En estas celdas se genera una falla de aislamiento o una falla de un contacto suelto y esto empieza a generar una falla que puede ser monofásica, bifásica o trifásica. Y la falla va evolucionando en su magnitud hasta que se genera un fenómeno conocido como arco eléctrico. Entonces, el arco eléctrico, ¿qué va a hacer? El arco eléctrico va a ser generado por esa corriente que fluye durante ese cortocircuito y empieza a generar una onda explosiva. ¿De acuerdo? Esto básicamente es como si estuviéramos comparándolo con una granada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los posibles orígenes de estos arcos eléctricos? Entonces tenemos inicialmente contactos defectuosos, condensación de vapor y goteo de agua, fallas a tierra, cortocircuitos y pérdidas de aislamiento, polvos e impurezas, malas prácticas por parte del personal y partes expuestas, conexiones sueltas o corrosión. Es decir, tenemos que el origen pueden ser diversas causas que afectan la calidad de instalación y llevan a un cortocircuito. ¿De acuerdo? Y puede producirse también durante ciertas actividades como lo son el cambio de interruptores, intervenciones de transformadores de corriente, es decir, los transformadores de medida, mantenimiento de barrajes, instalación o retiro de medidores, apertura de condensadores, macromediciones y medición de tensión y corriente. ¿De acuerdo? Son algunos de los escenarios en los cuales pueden darse. Estos trabajos, ¿dónde pueden llegar a darse, digamos, como para que se genere un fenómeno de ese tipo? Pueden llegar a darse en condiciones de un trabajo en un equipo energizado o donde yo estoy trabajando en un equipo desenergizado, pero que la alimentación aguas arriba de ese equipo puede seguir energizada. ¿De acuerdo? Ha habido algunos casos en los cuales, digamos, si yo estoy trabajando en una celda y yo voy a trabajar un circuito de esa celda, yo interrumpo ese circuito, pero el resto de circuitos sigue estando energizado, entonces puede llegar a darse un accidente que genere eh, una condición de este tipo, de estas que estamos viendo acá, de estas tres que estamos viendo acá, de estas que estamos viendo acá como origen del arco eléctrico, en una parte que esté energizada dentro de esa celda. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, teniendo en cuenta, pues analizamos cuáles son las normas de seguridad eléctrica que nos establece el mismo RLETI. Entonces, RLETI, en el apartado 13, que es de distancias de seguridad, menciona un artículo donde nos establece que se debe trabajar con la NFPA 70E o con la IEEE 1584 para poder calcular
lo que es el riesgo por arco eléctrico, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver qué establecen cada una de las dos normas. Lo primero es que ustedes sepan que la NFPA 70E es la norma americana para la seguridad eléctrica en el espacio de trabajo, y la NFPA viene de la National Fire Protection Association, que básicamente fue el trabajo que empezaron a hacer los bomberos en Estados Unidos por los incendios que se estaban produciendo al inicio de la energía. A partir de ahí fue que empezaron a surgir estas normas. Cuando ustedes les hablen de NFPA, esos fueron los orígenes. Y la IEEE 1584 es la norma que es la guía para poder hacer cálculos de riesgo por arco eléctrico, ¿de acuerdo? Y ha estado o es producida por la Asociación de Ingenieros Electricistas Internacional, la IEEE, y particularmente tiene una incidencia muy grande por lo que es la Sociedad en Aplicaciones Industriales. Bueno, entonces, ya viendo lo que es RLETI del arco eléctrico, pues RLETI en el artículo 13.4, distancias mínimas para trabajos en o cerca de partes energizadas, nos establece las condiciones que les voy a presentar. Primero, que se debe tomar como frontera de protección contra arco eléctrico para sistemas mayores de 50 voltios la distancia a la cual la energía incidente es igual a 1.2 calorías sobre centímetro cuadrado. Ya vamos a ver de qué tratan estas cifras, no se preocupen. Entonces, ¿qué es una caloría sobre centímetro cuadrado? Equivale a exponer un dedo a la llama de un mechero durante un segundo. ¿Cómo lo pueden interpretar? El dedo va a tener un área, ¿cierto? Esa área, en este caso, es la que estamos viendo cómo va a verse expuesta a la llama, a la energía. Y lo estamos viendo en el tiempo en el que va a estar viéndose expuesto esa área a la energía, en este caso, a la energía calórica de la llama, ¿cierto? ¿Qué pasa si lo dejamos por un tiempo superior a un segundo? Ese mismo dedo, si alcanza un tiempo suficiente para que se vea expuesto a una energía mayor, podría alcanzar, por ejemplo, 1.2 calorías sobre centímetro cuadrado, que causa quemaduras de segundo grado en la piel humana. Entonces, ¿qué podemos entender? Podemos entender que cuando se produzca el evento de arco eléctrico, va a verse producida una energía incidente, y esa energía incidente es una energía térmica que se transfiere a una superficie a cierta distancia de la fuente, generada durante un evento de arco eléctrico. Para que hagan un símil, nuevamente con el caso, por ejemplo, de la granada. Alguien en este momento debe estar tirando una granada a alguna parte, pero las personas que estamos en este momento, tanto dando la clase como escuchando la clase, estamos a una distancia tal que esa granada no llega a ser un riesgo para nosotros. Lo mismo tenemos que poder determinar nosotros con lo que son los equipos eléctricos. Por eso es que si ustedes van al bloque S1, si ustedes van al bloque S1 y ustedes miran la subestación desde fuera, ustedes van a ver de que tiene unos colores pintados en el piso. Esos colores que me están diciendo, me están marcando una distancia a la cual sea o no sea seguro pararme frente a esa celda. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si se ve un efecto de arco eléctrico, la energía incidente que se genere no sea tal a esa distancia de que me pueda generar una quemadura, ya sea de segundo o tercer grado. ¿Listo? ¿Qué me dice la NFPA 70E para yo poder determinar esto? Me dice que una condición peligrosa de tal manera que el contacto del equipo bajo falla pueda resultar en una descarga eléctrica, una quemadura de arco de ignición, lo que entendemos por arc flash, una quemadura térmica o un arco de explosión, un arc blast. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a entender más adelante, pero básicamente entendemos que
en caso de una falla, pueden generarse diferentes tipos de accidentes. Entonces, cuando analizamos el arc flash en la NFPA 70E, me indica que puede darse por una descarga eléctrica, puede generar quemaduras por la energía transferida, puede tener humos tóxicos, es decir, puede que yo me salve de la quemadura, pero se generen humos tóxicos que me terminen afectando mis pulmones. Y si se llega a generar una energía tan alta que genera un arc blast, durante un arc blast puede darse una quemadura térmica, pueden generarse altas presiones, sonido y metralla, es decir, puede generarse una onda expansiva que me tumbe, que me genere una caída, y a mí no me mate la quemadura, sino que me mate la caída. O puede generarse un sonido tan alto que yo tenga una repercusión auditiva. Y puede generarse una metralla. ¿Por qué? Porque como la energía es tan alta, estamos hablando de que puede alcanzar 20.000 grados centígrados, lo que puede generar es que funde el metal, funde los elementos donde se está generando ese arco y los expulsa hacia afuera. ¿De acuerdo? Y básicamente también genera el arco de explosión. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo el arc flash que se está generando en el equipo energizado, en este caso que tenemos ustedes, se está generando en el equipo energizado, aquí se genera el arc flash por la falla y empieza a generar un arc blast con las ondas de presión, con el sonido y con la metralla. Bueno, aquí vamos a ver un videito de un arc flash. Entonces, entendiendo lo que es un cortocircuito, que se produce cuando un conductor activo es expuesto, ya sea otro conductor al suelo o a tierra, y el arc blast, la onda de presión causada por el arco eléctrico. En cualquier caso, ambas condiciones son una acción fuera de control. Vamos a ver este ejemplo. Miren ustedes lo que está pasando ahí. Están trabajando unas personas en una celda y se genera el arc blast. Miren ustedes que llega a ser tan alta la energía que las personas llegan y salen bajo flama. Es decir, esto puede generar no solamente la quemadura del área donde se está generando, sino que puede desencadenar un fuego en las prendas que ustedes están vistiendo o las prendas que alguien podría estar vistiendo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que solicita RETI en el artículo 13.4, particularmente es la figura 13.4, y este es el borrador 2019 de RETI, nos está indicando que se deben definir unas fronteras de aproximación. Entonces, ¿qué son las fronteras de aproximación? Van a ser unas distancias a las cuales, si se llega a generar el arco eléctrico en el equipo energizado, se puede definir una frontera en la cual la persona no vaya a verse expuesta a una energía incidente demasiado alta. Entonces, particularmente, noten ustedes, aquí se define el equipo eléctrico, una zona de color rojo, y esta zona solo puede estar personas que tengan los equipos de protección personal o los EPP para contacto directo, con partes energizadas y arco eléctrico, y debe tener una autorización requerida. Es decir, él no puede estar ahí por capricho, tiene que estar bajo una autorización y haciendo una tarea. Ejemplo, alguien que está haciendo un mantenimiento en un equipo que no se pueda energizar. Después de eso, definiríamos una frontera de aproximación, que es la frontera de aproximación restringida, y esta tendría otro color o otra clasificación. Y en este caso podría ser personas advertidas únicamente bajo estricta supervisión de un profesional competente y con los equipos de protección personal apropiados. Y aquí tendríamos también lo que ya sería la frontera por arco eléctrico, donde yo podría tener una persona que
puede que no esté ni advertida ni esté autorizada, pero no está en la zona de influencia. ¿De acuerdo? Y esa persona no tendría, primero, ni que estar acercándose a la celda, ni tendría tampoco que tener un equipo de protección personal eh, para que le limite el efecto de la energía incidente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos hace pensar esto? Nos hace pensar que vamos a tener un nivel de exposición dependiendo de la distancia a la cual yo esté de la fuente de la falla. Y que el efecto que puede tener sobre las personas un evento de arc flash o de arc blast se puede estimar a partir del cálculo de la energía incidente. La energía incidente se define en la norma NFPA 70E como la cantidad de energía presente en una superficie a cierta distancia de la fuente generada durante un evento de arco eléctrico. Y la energía incidente es el insumo para elegir el equipo de protección personal según la distancia de aproximación al punto de falla. El flash lo vamos a entender como, según la NFPA 70E, como una descarga masiva de energía, igual que el arco para soldar, iniciado por la creación de un camino conductor o una avería en el aislamiento, sostenida por el establecimiento de un plasma altamente conductor. Ejemplo, si ustedes han visto las imágenes donde yo tengo un seccionador y tengo un interruptor, si ustedes recuerdan bien, el seccionador no debe operar bajo carga, ¿cierto? El seccionador solamente es para hacer operaciones de maniobra en un sistema desenergizado. Mientras que el interruptor se utiliza para poder despejar una falla en un equipo que está bajo carga. Muy seguramente ustedes habrán visto los videos donde yo tengo un seccionador, el seccionador se abre, está en la condición bajo carga, pero se genera un haz plasmático entre los contactos del seccionador. ¿Por qué se genera el haz plasmático en los contactos del seccionador? Porque resulta que la tensión es tan alta que aunque ya no hay un camino conductor, entiéndase, un cable, la energía crea y sostiene un haz plasmático que impide que se corte la energía de forma abrupta, por así decirlo. Entonces también hay que entender que llega un punto donde el sistema puede tener la suficiente energía para sostener la corriente de cortocircuito o en este caso la corriente de arco. Y también es muy importante entender en el arc flash que la corriente de arco es menor que la corriente de falla sostenida. Corriente de falla sostenida, entiéndase la corriente trifásica de falla. ¿Qué riesgos pueden estar asociados entonces al arco eléctrico? Ya entendiendo que es una energía transferida en un área a cierta distancia de la fuente. Puede generar quemaduras de tercer grado provocadas por la energía de radiación del arco y las proyecciones de metal fundido. Puede generar una pérdida auditiva debido al ruido y a la presión de la onda de choque. Puede generar lesiones provocadas por la inhalación de humos tóxicos. Puede generar lesiones oculares o deslumbramiento provocados por la intensidad luminosa. Y todo esto porque, como les digo, genera un efecto que puede ser parecido a una explosión. Entonces, nosotros necesitamos que en el caso de que se llegue a generar un evento como el que estamos viendo en la pantalla, yo podría definir áreas de distancia a las cuales sea seguro estar en caso de que se llegue a presentar la falla. ¿De acuerdo? Analicemos el caso de la subestación del bloque S1. ¿Por qué? Si en la presencia de una celda, de una subestación, particularmente en ese caso de media tensión,
¿Por qué si se puede presentar un evento como el del arco eléctrico? ¿Por qué ustedes podrían ver ese evento desde la puerta de la celda? No entrando a la subestación como tal, sino por fuera de ella. Básicamente porque en ese punto de la puerta, la energía incidente, en caso de presentarse un caso de arco eléctrico, sería inferior a la que podría producirles una lesión. Ahora bien, si ustedes llegasen a entrar a esa subestación, ustedes tendrían que seguir rigurosamente las distancias de seguridad establecidas, tanto en la placa que está en la puerta, para ustedes saber a qué distancia tienen que estar de la celda, según los equipos de protección personal que tengan impuestos, y bajo la autorización y supervisión de una persona responsable. Aquí vemos otro caso. Este caso es bastante lamentable. Y vamos a ver lo que pasa. Yo tengo dos trabajadores, qué pena. Tengo dos trabajadores. Bueno, se me perdieron este video. Tengo dos trabajadores que están haciendo la desinstalación de un interruptor. Como les dije, uno de los eventos donde puede darse es que yo esté trabajando en un elemento bajo carga, se haga la desconexión del circuito mediante el interruptor, pero resulta que el interruptor no operó de forma adecuada y una de las fases quedó energizada. Si la persona hace contacto, pues se va a ver afectada por un evento de arco. Bueno, el evento del arco también puede generar algo que es la onda de presión, la pressure wave blast, que puede generar una fuerza de alrededor de 480 libras, puede provocar daños en el oído y puede resultar en la pérdida de la memoria debido a la conmoción cerebral. Es decir, puede lanzar a la víctima y puede propulsar objetos a grandes distancias. Uno de los últimos puntos que estaba mencionando en Estados Unidos respecto a la cantidad de cifras de muertes por accidentes eléctricos es que, como en ocasiones las personas se ven afectadas por la quemadura o se ven impulsadas por la onda de presión, pues la causa de la muerte la determinan diciendo, no, es que fue por una quemadura o fue por una caída, cuando en verdad la causa fue el arco, ¿de acuerdo? Eso también lo están investigando mucho en este momento en Estados Unidos. Y lo que queremos entonces, como les decía, es determinar las distancias de seguridad para evitar que esto nos pase. Entonces, la figura C123, límites de aproximación de la NFPA 70E, establece lo siguiente. Si yo tengo un equipo energizado, que podemos entender lo que es el punto rojo en el centro, y empezamos a dibujar círculos que van encerrando ese punto rojo, ese punto de origen de la falla, y cada círculo va a empezar a tener un radio mayor. Ese círculo lo puedo entender como el que me está definiendo la frontera. Entonces yo puedo entender que van a haber varias fronteras de aproximación. Entonces, en el punto del equipo energizado va a ser el punto de peligro más alto. ¿Por qué? Porque se puede dar un contacto directo o en el caso de que se presente un arco eléctrico va a ser donde va a haber mayor energía incidente. Si yo empiezo a aumentar el radio en el cual frontera, pues va a empezar a disminuir el peligro, va a empezar a disminuir el riesgo de cierta forma. Entonces, particularmente, círculo rojo y círculo azul cambia de una frontera de aproximación restringida a una frontera de aproximación límite. Es decir, en la frontera de aproximación restringida yo podría tener un trabajador que tiene conocimiento de los tipos de falla y que tiene los equipos de protección personal necesarios para poder no verse afectado en caso de una
condición de arco eléctrico. Si yo me alejo hasta la frontera azul, yo puedo estar en un límite de aproximación que está asociado a una persona que no está trabajando en el equipo energizado, pero puede estar brindando una verificación del trabajo que está haciendo la otra persona y puede ser una persona advertida. Es decir, no es la persona que está trabajando, pero puede que él sepa y entienda cuáles son los riesgos a los cuales se ha asociado al entrar a esa frontera. Y por último, tendríamos la frontera de protección en la cual una persona sin elementos de protección personal no se vería afectada con una lesión en caso de producirse el evento de arco. Esto lo vemos en la siguiente gráfica y entendemos entonces que queremos definir de forma cuantitativa estas distancias, ¿de acuerdo? La figura 13.4 de Reti me muestra el mismo ejemplo, solo que ya me lo muestra con un equipo energizado y me lo muestra con una persona. Entonces aquí me muestra un trabajador calificado, responsable de asegurarse barreras físicas y cuyos límites de aproximación se aplican durante el trabajo. Entonces, una persona calificada no solo debe ser aquella persona que tenga conocimiento de los riesgos a los cuales puede verse, sino que también debe ser una persona capaz de identificar que las otras personas también cumplan y apliquen con las restricciones de seguridad. Es decir, si yo soy una persona calificada para trabajar un equipo, yo no me puedo permitir que un visitante se aproxime de forma indiscriminada al equipo sin utilizar los equipos de protección personal adecuados y sin cumplir con las normas de seguridad adecuadas. Entonces, entiéndase, si estamos en una subestación, yo se lo digo porque fue un caso particular, haciendo una visita a una empresa, está uno en unas celdas y llega el ingeniero con el anillo de casado, viendo las celdas, tocándolas, manipulándolas. Yo lo paré y le dije, venga hermano, qué pena, pero estamos haciendo una visita, esto es equipo energizado, quítese el anillo. ¿Qué es una persona con mayor autoridad que uno? Que yo soy ingeniero y él es el jefe de obra, bueno, no sé, cualquier diferencia de rango. Siempre tengan en cuenta la naturaleza y las leyes de la física son mayores que cualquier rango que podamos darnos nosotros las personas. Entonces, si usted es un trabajador y usted es una persona advertida y entrenada para afrontar los riesgos eléctricos del área donde está trabajando, siempre tiene que hacerlo cumplir también a las personas que estén trabajando cerca de su área. ¿De acuerdo? Entonces, como les venía diciendo, esto que acabamos de ver en la figura 13.4 de Reti, lo podemos ver acá en lo que es la subestación del bloque S1. Entonces miren ustedes acá en el bloque S1 tenemos una línea roja que me está indicando que esta es el área de mayor peligro, porque aquí puede incluso que no haya un equipo de protección personal que me asegure que no me va a ver afectado. Va a haber un área amarilla, cuya área puede estar disponible para un trabajador que esté haciendo una acción de mantenimiento en el equipo. ¿De acuerdo? Y va a haber una línea verde en la cual puede haber una persona que esté advertida de riesgo, pero que no vaya a hacer ningún trabajo sobre el equipo energizado. Esto es muy importante. Noten ustedes que yo tengo aquí dos celdas, una frente a la otra, y en ambas debe haber unas distancias mínimas que están demarcadas. Es muy importante que, ejemplo, no vayan a mover, digamos, de que se cumplan las distancias para cada equipo.
No puede darse de que, ejemplo, yo tuviera esta celda y yo esta celda la tuviera aquí en esta frontera. Porque resulta que si yo me paro acá, ya no estoy en la zona segura, estoy en la zona segura respecto a este equipo. Ya no estaría en la zona segura frente a este equipo. Eso es también como para que lo tengan en cuenta las distancias de seguridad que se deben aplicar en las empresas.